enseña y dice, para que Satanás no gane ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros debemos entender que en cada mover que tengamos debemos estar apercibidos, porque el enemigo de eso no va a perder oportunidad. Él va a agarrarse para luego estarnos acusando, para luego estarnos haciendo desfallecer, para luego de eso ponernos duda, para luego de eso ponernos culpa. Pero en esta hora está la palabra del Señor para decirte: yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuán bueno es Dios. Cuán maravilloso es Dios. Este rey no se conformó. A él le pareció poca cosa que destruyeran las cosas del Señor y que se las mandaran. A él le importó poco que los oficiales de la casa del Señor le fueran enviados. Esto a mí no me sirve, esto a mí no me detiene. Y volvió y mandó a decirle algo. ¿En qué confianza en la que tú te apoyas? ¿Acaso te apoyas en la calle Cascada de Egipto? En otras palabras, a nosotros en nuestras vidas, ¿qué nos habla? ¿Cuál es su confianza, mi amado hermano? ¿Cuál es mi confianza? ¿Nuestro Dios o el mundo? Dios. Es la palabra que necesitamos tener guardada en nuestro corazón. Pero el enemigo siempre va a querer preguntarte como si nosotros no supiéramos, a querer sorprendernos y decirnos: ¿en quién es la confianza que tú tienes? Pero si nosotros tenemos la confianza plena en el Señor, nada de esa pregunta nos va a ser tuya. Con certeza vas a decir: en nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que reconocer que muchas veces, aún como hijos de Dios, nos cuesta confiar plenamente en el Señor. Nos cuesta. Hay momentos que la duda nos abraza. La duda muchas veces nos quiere tomar, nos quiere oprimir. Y dice la palabra del Señor que este hombre le manda el mensaje y le dice: ¿en quién es el que te apoyas? Y mira algo importante. Si tú me vas a responder, le dicen otras palabras, estando en el versículo 22, y si me decís: nosotros confiamos en nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y altares has quitado, Ezequiel? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Algo que podemos dar cuenta y darnos cuenta y tener muy seguros: el enemigo siempre va a estar pendiente de todo. Él no duerme. Él está pendiente de todo lo que hacemos. Si estamos trabajando para el Señor, pues para hacernos retroceder y hacernos caer y desanimarnos y decir: no, lo que tú estás haciendo de nada te sirve. Si tú me vas a decir a mí que confías en Jehová, no es justamente de ese Dios que me está hablando que tú le sirves. ¿De qué es el caso de este hombre llamado Senaquerib? Si nosotros nos vamos a Isaías 10:5, podemos comprobar algo muy importante: que Dios toma a este pueblo llamado Asiria, un pueblo fuerte, con la intención ¿de qué? De castigar al pueblo que se apartó de Dios, de reprenderlo. Lo tomó como un instrumento. Pero también podemos ver un poco más abajo que Dios le dice en una profecía, le dice que el orgullo, la arrogancia, también se lo va a castigar. ¿Qué me da a entender? Que cuando Dios quiere tratar con nuestras vidas, aún el enemigo puede ser mucho más tomado como instrumento. Cualquiera puede ser en las manos de Dios para tratar con nuestras vidas. Pero hay una diferencia, mi querido hermano. Hay una gran diferencia entre que muchas veces el enemigo se ha tomado y entre que muchas veces seamos tomados nosotros como pueblo de Dios. ¿Sabe por cuál es la diferencia? Es que el enemigo se jacta
es que el enemigo es jactancioso, en que el enemigo es arrogante, en que el enemigo no reconoce el poderío y la soberanía de Dios. Y cuando hace algo, él lo hace con malicia, con maldad, con el deseo de destruirnos. Pero cuando Dios nos toma a nosotros, los hijos de Dios, para llegar a la vida de alguien, debemos entender que el grande siempre tiene que ser Dios. Que el grande siempre tiene que ser Dios. Hay algo que está pasando y que Dios nos guarde de aquello. Apercibámonos. Es que si Dios me usa a mí para hablarle a un gran siervo de Dios, a una sierva de Dios o a un pequeñito, cuidar nuestros corazones de la arrogancia, cuidar nuestros corazones de la jactancia. Y es que decirnos que a mí se me revela Dios porque yo soy grande. Cuidémonos de eso, con humildad, Dios, con temor reverente. Si tengamos que un día, pues Dios en su infinita misericordia nos revela a través de un sueño, una visión, a través de la palabra, usted vio algo y Dios le dice y le motiva a hablarle a un siervo de Dios, hágalo con temor reverente, no al hombre, sino a aquel que lo envió a usted para usarlo, para ser de bendición en la vida de ese siervo o aquella sierva, siempre con humildad. Este hombre llamado Senaquerib, nadie le quita que fue Dios mismo que lo envió. Pero a este hombre se le subió la arrogancia, se le subió el orgullo, comenzó a jactarse en sus grandes carros, en su gran ejército, y aún se volvió contra el mismo Dios. Y de eso nosotros como pueblo de Dios nos debemos cuidar. Amén. 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 Gloria a Dios. Créame que hoy estaba meditando en esto y fue la última parte que el Señor me hizo entender. Porque es terrible. Porque es terrible como se está moviendo en las casas de oración. Es terrible como cualquiera puede poner una pantalla frente a su cara, a su rostro, y decir cualquier cosa de un siervo, de una sierva de Dios. Y aunque es verdad, y aunque sea verdad, que esté equivocado, que haya pecado, que haya caído, dijo David: líbreme Jehová, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Solamente le rasgó un pequeñito pedacito de su manto, no sé, de su capa de rey, y ese hombre se estremeció en gran manera. Pero cómo cuesta hoy en día el pueblo de Dios, muchas veces, o a una gente que no conoce de Dios, levantarse y lastimar, herir al siervo o la sierva de Dios. Yo estaba hoy en día meditando y eso me dolió en mi corazón. Me dolió en mi corazón. Pero esto nos enseña. Nos enseña. Por si no lo tenemos, pues nos enseña para que no lo tengamos nunca. Y si algo por ahí naciera, algo, que Dios nos ayude y nos guarde. Amén. La palabra del Señor es tan maravillosa, es tan llena de tantas promesas cuando nosotros le somos obedientes, pero también está llena de tantas palabras de corrección y de advertencias por si se nos ocurre hacer lo contrario. Gloria a Dios. Y mira lo que le dice este hombre: ¿acaso yo he venido sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destruye. ¿Sí ve? En el propósito de Dios estaba este hombre. El problema no era que Dios no lo estaba usando como instrumento. El problema de este hombre es que se le subió la arrogancia a su corazón de lo que Dios estaba haciendo con él. Por eso son situaciones que muchas veces de las cuales nos debemos cuidar, y tenemos mucho cuidado en nuestras vidas. Algo que está pasando muy delicado. Si nos podemos apercibir como pueblo de Dios, que cuando el enemigo quiere destruir algo, no comienza por nosotros. ¿Por quién comienza?
Comienza por la cabeza. Comienza por quien Dios puso al frente. El enemigo siempre va a usar una forma y un medio en la que muchas veces le damos cavidad, y es la incredulidad. Es la incredulidad. Este hombre comenzó a hablar y a decir que el pueblo no confiara en lo que decía Ezequías. ¿Por qué? ¿Qué le decía Ezequías? Que de Jehová viene la ayuda. Amén. Que Él nos da la fuerza. Amén. ¿Para qué? Para vencer en nuestras batallas. Amén. Él estaba dando palabras de aliento al pueblo. Lo estaba alentando. Le estaba diciendo tranquilos. El enemigo es fuerte, sí, pero tranquilo. Que con la mano, que con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Y qué pasaba con este rey? Él escuchó que esas fueron las palabras de Ezequías hacia el pueblo. Y lo primero que comenzó a hacer es hablar, dice, frente a la gente que estaba en el muro. Comenzó a hablar frente a la gente que estaba en el muro y comenzó a decir: no le crean nada de lo que Ezequías les está diciendo. Es que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, es que hay veces que tenemos situaciones bastante delicadas. Amén. Y vamos y pedimos consejo. Y Dios nos da la palabra. Pero luego el enemigo dice: no creas, mentira, así no funcionan las cosas. Haz lo contrario y vas a ver. Haz lo contrario. No creas, le dice. Mejor vengan conmigo. Conmigo van a tener paz. El enemigo siempre va a tratar de poner y mostrarte un panorama aparentemente mejor que el que tienes ahora. Pero todos sabemos que aunque tengamos pruebas, que aunque tengamos lucha, que aunque tengamos dificultades, el mejor camino es Cristo. Amén. El mejor camino es Cristo. Amén. No importa lo que se nos levante, si estamos en el caminar en el Señor, pues nosotros vamos a estar mejor ahí. No importa lo que el enemigo proponga, usted y yo estaremos seguros en nuestro Señor. Confiaremos en Él, avanzaremos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero miren lo que está pasando aquí con el pueblo, con este remanente, algo precioso, algo que es bueno de aprender. Pero el pueblo cayó, dice en el 36, del capítulo 18, versículo 36. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no respondáis. Y aquí viene lo delicado. ¿Cuántos de nosotros obedecemos cuando nos dicen quieto? ¿Cuántos de nosotros obedecemos cuando nos dicen calla? Porque Jehová va a pelear por ti. ¿Cuántos? La mayoría de nosotros queremos saltar del muro. La mayoría de nosotros queremos tirarnos del muro abajo a ver qué pasa. Y nos matamos en el golpe. No nos mata el enemigo. Nos matamos con el propio golpe. Pero este pueblo, este remanente, hizo algo que es digno de imitar. Cayó. ¿Por qué cayó? Porque había una orden del rey que decía: no respondas. No respondan. Diga lo que le digan, callen. Tan importante escuchar la voz de Dios a través de los siervos del que nos pone frente. Y sabe que es una enseñanza para mi vida, que yo la vengo a entender hoy en este tiempo. Porque voy a contar algo que lo importante no es lo que me pasó a mí. Lo importante es lo que Dios hizo a través de esa experiencia. Hubo un momento, un tiempo bastante triste en mi vida, en mi caminar en Dios.
yo decidí venir a los caminos del Señor. Y cuando comencé a servirle al Señor, una de las cosas que el Señor me motivaba a hacer era la oración, era la intercesión. Y ese llamado tan precioso es un llamado silencioso. Ahí no hay carta de reconocimiento, no hay carta de agradecimiento. Ahí nadie te ve. Ahí lloras lo que tengas que llorar y solamente Dios lo conoce. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque entendemos y llegamos a comprender el amor por las almas. Cuando hablo de las almas, hablo de todo en general, porque todos somos almas. Pero algo que me marcó y me enseñó, que se me levantó una situación con un falso testimonio. Y no me pregunte cuál. Dios y mi pastor lo conocen. Y muchas veces le doy gracias a Dios porque se sentaba Él aquí en esta silla, o muchas veces hablaba conmigo en mi hogar cuando había la oportunidad. Me aconsejaba y no me sobaba. Me aconsejaba y había muchas veces que me hacía, que me sentía mal, porque los rumores llegaban. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que cuando pasó aquello, yo recuerdo tantas veces, unas eran visibles, otras no, pero yo conozco al siervo de Dios con discernimiento de espíritu, sé que él se dio cuenta de todas, que quería explotar, que me daba un coraje, una ira incontenible de saber quién eran las personas. Y gracias a Dios que el pastor nunca me dijo, un hombre prudente, no es porque está aquí, un hombre prudente, que cuántas veces habrá escuchado algo de nosotros, pero ha callado y ha ido a la fuente de nosotros. Y a mí me daba mucho coraje. Y él se daba cuenta que lo que yo quería saber era quién. Y no me lo decía. Y hubo un momento que no me pude, como dice, contener. Y le di a entender eso. Y él me dijo, no le voy a decir. No le voy a decir. Lo que dice aquí, la orden del rey calla. Dios sabía que para ese momento mi vida no estaba preparada, ni mi carácter estaba preparado para saber y conocer la fuente de todo en ese momento. Tenía un carácter tan débil, tan berrinchudo, ¿verdad? Tan explosivo, que si con mi pastor explotaba aquí, imagínense lo que hubiese pasado si yo conociera, explotaba en medio barrio. Una vez, indirectamente, sin saber el asunto, alguien me dijo, esto es que por otro asunto, pero ahora por otro asunto, y me dijo esta frase, es que quizás ve que no ha madurado, que no está lista. Yo me puse a meditar y me tocó fuerte y dije, verdad, no estoy lista, no estoy lista. Me hizo un examen de conciencia y yo dije, Señor, yo no estoy lista. Porque en mi intimidad le oraba al Señor y le decía las típicas oraciones a veces que somos muy atrevidos. Muéstrame, Señor, quiero saber quién es. Y Dios no te muestra nada. Dios no te muestra nada. Porque Dios conoce, porque Él nos conoce. Él sabe la reacción que vamos a tener. Y tuve que algunas veces hacerle berrinche al Señor y el Señor nada. Y por si acaso me ponía a imaginar en al cual o tal persona y me mostraba lo contrario, me mostraba que me amaba, que me daba un abrazo. Nada de lo que yo quería ver algo. Quería ver que si alguna persona me decía algo en mi sueño, pero yo decía, sí, esta es. Y nada. Hasta que tuve que entender. Pero tuve que obedecer esta palabra que es calla. Deja que Dios trabaje.
Deja que Dios haga la obra. Este pueblo entendió, mi amado hermano. Este pueblo entendió y recibió la orden del rey que le dijo: callen, no le respondan nada al rey. Pero este hombre, cuando escuchó lo que estaba pasando con el pueblo, que el pueblo se estaba sintiendo amenazado, que ya no solamente era la cuestión de lo que le pasaba al rey, era lo que le pasaba a un pueblo. Este hombre fue y se humilló en la casa del Señor y mandó un mensaje al profeta Isaías y le dice que es tiempo de angustia, tiempo de castigo, tiempo de reprensión, porque eran tiempos turbulentos donde el enemigo amenazaba con oprimir al pueblo, con hacerlo esclavo. Y algo que me llama la atención, le dice: y los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. ¿Cuántos de nosotros ha habido un momento en que no hemos tenido fuerza, amado hermano? Amén. Que el enemigo se ha levantado con furia y el enemigo ahí atacado y atacado y te ha mandado mensaje tras mensaje. Y al principio, gloria a Dios, aplaude, soy fuerte más que vencedor. Pero llega un momento que tu oración decae, que la alabanza decae, que ya no estás sirviendo de la misma forma. Eso es lo que nos pasa. Hay momentos que perdemos la fuerza, mi amado hermano. Por eso es que este hombre dice: ¿en quién te apoyas? Cuando no tenemos fuerza, ¿quién debe ser nuestra confianza? ¿Quién debe ser nuestro apoyo? Dígalo duro. Dios duro. Confiesa lo que el enemigo escuche. Dios es nuestra confianza. Debe ser nuestra confianza. Aleluya. Eres nuestro pronto auxilio. Y la palabra del Señor se dice algo que Él dice y Él no va a cambiar en esta palabra que dice: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este hombre recibió respuesta de parte de Dios.